Muy buenas a todas aquellas personas que estáis escuchando Historia Política Pública. En el episodio de hoy quería analizar la trilogía llamada La Fundación, escrita por Isaac Asimov y publicada en los años 50. Esta saga fue categorizada como la mejor serie de ciencia ficción en la historia por los premios Hugo, lo cual habla del potencial que tiene esta historia. Hay que decir que lo que es llamado como la serie de la Fundación contiene al menos 16 libros que el propio Asimov escribió en el orden en el que debían ser leídos, pero yo en este vídeo me quiero dedicar únicamente a la trilogía de la Fundación, que son aquellos libros que salieron en el 51, en el 52 y en el 53, y que se llaman Fundación, Fundación e Imperio y Segunda Fundación. Digamos que esta trilogía es el corazón de la enorme saga que consta de al menos 16 libros. Lo interesante de esta trilogía, la cual no voy a desgranar a modo de spoiler, no quiero romper las sorpresas que van surgiendo conforme vas leyendo la novela. Yo las he terminado recientemente y he de decir que no sabía lo que sucedía en ningún momento y es absolutamente brillante. Pero yo creo que los conceptos más relevantes de esta saga consisten en el término de la psicohistoria, que es un concepto que desarrolla el protagonista principal de la serie, que se llama Hari Seldon. Él es un psicohistoriador y básicamente lo que dice es que con el conocimiento que se tiene geopolítico, económico, social de las sociedades actuales, es posible predecir el futuro. Todo esto, y esto es muy relevante para el desarrollo de la narrativa, se puede hacer a raíz del conocimiento de masas grupales. Es decir, tú no puedes predecir el futuro de un individual únicamente, pero puedes predecir lo que va a suceder con sociedades gigantescas. En ese sentido hay que destacar que esta saga está basada en una galaxia en la que hay cientos de planetas y billones de personas. Creo que en la capital Trantor, que es el corazón del imperio, no sé si vivían más de 40 billones de personas, pero digamos que es un espacio prácticamente infinito. Entonces, este historiador lo que hace al principio de la narrativa, Hari Seldon, en pleno imperio, viviendo en Trantor, que es la capital, es un imperio que aparentemente está en alza, tienen, digamos que los planetas de alrededor intercambian con ellos, tienen una economía de mercado muy avanzada y demás, la tecnología es absolutamente brillante, ellos pues, tienen coches voladores, viajan a través de planetas. Digamos que es como una sociedad muy futurista. Lo que sucede al principio del primer libro de la trilogía, que es La Fundación, es que Hari Seldon descubre, a raíz de muchos años de investigación, él como psicohistoriador, que el imperio en el que se basa toda la galaxia está colapsando. De hecho, cuando él se reúne con los líderes del propio imperio, obviamente ellos son escépticos al respecto y no quieren dar la voz de alarma a la población y de hecho no ven pruebas fehacientes de que el imperio esté en caída libre. Pero la pregunta que le hacen a Hari Seldon es: ¿y cuándo va a empezar esta decadencia? Y Hari Seldon le replica: no, la decadencia ya comenzó hace tiempo. Lo que tenemos que hacer es tratar de prevenir esta caída libre. A lo cual le replican: pero ¿cómo se va a poder solucionar este problema? Siguen siendo escépticos y dice: no, dice, el imperio va a caer, de eso no hay duda, dice Seldon. Sin embargo, por mis cálculos psicohistóricos, a raíz de, como he comentado antes, el análisis geopolítico de los diferentes planetas, los comportamientos sociales, las corrientes económicas y demás, si no hacemos nada, la galaxia se va a sumir en una época de caos que va a durar 30.000 años. Aquí hay un paralelismo obvio con las épocas oscuras en Europa. Sin embargo, si seguimos a cabo mi plan, y esto es la base de la trilogía, el plan de Seldon, que se repite constantemente, la época de caos únicamente durará 1000 años. Es decir, siguiendo las premisas de Seldon, en lugar de 30.000 años de oscuridad y de caos, únicamente serán 1000 años los que el imperio el imperio estará colapsado, pero a partir de 1000 años el imperio, digamos, que volverá a renacer.
Esto se debe a los mecanismos de previsión que proporciona la propia psicohistoria, que es un concepto fascinante que desarrolla Isaac Asimov, y en el cual Hari Seldon les dice a los líderes del imperio que para poder llevar a cabo este método necesita crear lo que se llama la fundación para poder seguir desarrollando ese método. Obviamente los líderes del imperio siguen sin creer a Seldon a pesar de las pruebas empíricas que les realiza, pero finalmente al cabo de una negociación dura llegan a la conclusión de que vale, te vamos a dejar crear tu propia fundación, pero en el otro extremo de la galaxia, en un lugar llamado Terminus. Y al mismo tiempo habrá otra segunda fundación que estará en el otro extremo de la galaxia. Esa frase, no paran de repetirla, de Terminus. Es decir, que los del Imperio es como que le dan vía libre a Seldon para que lleve a cabo su proceso teórico, pero no quieren saber nada del propio Seldon. No quieren, digamos, dejarlo en Trantor, que es la capital, y por tanto lo envían al otro extremo de la galaxia. Seldon replica, no, él querría haberlo hecho ahí, pero bueno, finalmente acepta. Lo interesante es que al final de, creo que es el capítulo 2 o 3, Seldon precisamente le dice a su ayudante, a Gal Dornick, le dice, yo había predecido que esto iba a suceder y realmente era lo que quería, que me dejaran vía libre, que me alejasen lo más fuera posible del Imperio, porque como el Imperio está colapsando y la capital Trantor va a sufrir, obviamente, la agonía de esta decadencia propia del Imperio, lo suyo es estar lo más lejos posible para poder preservar las capacidades técnicas para llevar a cabo este desarrollo. Entonces digamos que la trilogía consta de Fundación, Fundación e Imperio y la segunda Fundación. La primera fundación obviamente se desarrolla en el planeta llamado Terminus, y aquí son reunidos los científicos técnicos, que con el tiempo se convertirán en los únicos suministradores de la tecnología atómica, esto es muy interesante, para el resto de la galaxia. A lo largo de estos 3 libros van surgiendo una serie de amenazas que obviamente van creando problemas para el plan de Seldon. Hay que pensar que el plan de Seldon se tiene que desarrollar durante un milenio, es decir, Seldon no va a vivir tanto tiempo, pero Seldon al mismo tiempo va a tratar de, a raíz de grabaciones, tratar de ayudar en el futuro a los habitantes, pero al mismo tiempo él deja muy claro que su plan no puede ser conocido por las masas de la población, es decir, la gente tiene que actuar de una manera, digamos, normal sin tener en cuenta el plan de Seldon, sabiendo que hay un plan, pero sin saber en qué consta este plan, porque la psicohistoria lo que analiza es comportamientos sociales siempre y cuando estos comportamientos no estén controlados. La gente no siga unas directrices, es decir, sigan si existe su naturaleza humana o las condiciones materiales de cada sociedad, porque los planetas, que aparte están muy bien descritos, hay algunos que tienen un régimen feudal, algunas son repúblicas, unas son dictaduras. Entonces Seldon, sabiendo todo eso, analiza las condiciones de cada planeta, del imperio en general que está ya decayendo, para que la gente pueda llevar a cabo su propio desarrollo, y si el plan de Seldon sale bien según sus cálculos, finalmente el imperio pueda renacer al cabo de 1000 años en lugar de 30.000. En caso de que no se siga el plan de Seldon, según él, la sociedad se volverá bárbara, reinarán nuevas religiones, habrá sobre los conocimientos científicos y los planetas serán gobernados por tiranos e irán perdiendo el contacto entre ellos. Por tanto, la propia fundación lo que trata de hacer es influir en los sistemas cercanos para comenzar esta regeneración. Y ahora quería hablar también sobre la filosofía, que es importante en la saga. Recomiendo mucho que leáis los 3 libros, pero no quiero ahondar más en él. He hablado solamente de lo que sucede al principio del primero, porque obviamente durante la saga hay teorías que disputan el plan de Seldon y demás, pero quería centrarme en 2 aspectos filosóficos importantes de la saga de la Fundación. Una de ellas es la idea del materialismo dialéctico, que es la filosofía implementada por Marx, que era un modelo de análisis de la historia que pretendía predecir el inevitable futuro de la humanidad, es decir, una especie de determinismo social. Y eso es lo que plantea Seldon, en mi opinión, que los actos individuales no importan en esta historia,
sino los actos grupales que están determinados por las condiciones materiales, es decir, la economía, la tecnología, las relaciones sociales, las estructuras jerárquicas de la sociedad, etc. La paradoja de todo ello es que al no dar importancia en la saga a las actuaciones individuales y solo a las grupales, pues hay individuos que obviamente se preguntan ¿qué podría hacer yo para cambiar esto? Pero al mismo tiempo ellos piensan que quizás Sheldon predijo eso, pero también hay otras personas que le dicen no, Sheldon no podía predecir tus acciones individuales. Pero se crea como una tensión, una tensión entre las personas y la idea de si todo está determinado, ¿qué podemos hacer? ¿Hemos de seguir el rumbo o hemos de actuar pensando que Sheldon había pensado que nosotros sabríamos su plan? Se crean como teorías muy contradictorias todo el tiempo y eso simplemente embellece esta narrativa que es espectacular. Por tanto, una de las importantes partes de la filosofía de la trilogía, a mi modo de ver, es la idea del materialismo dialéctico, aunque también coge ciertas referencias de la idea hegeliana, la dialéctica hegeliana en la que Marx se basó obviamente, pero Hegel lo extrapoló más a la idea de la idea absoluta, es decir, que la historia lleva un proceso en el que finalmente se llegará al estado perfecto, a la idea absoluta. No tanto por las condiciones materiales, sino por una especie de fenomenología, el espíritu que conlleva un desarrollo del pensamiento en el cual al final se creará la sociedad perfecta. Y la otra parte de la filosofía que también me chocó mucho la atención es la idea de la libertad humana, es decir, ¿tenemos libertad para actuar los humanos? ¿Llevamos a cabo unos designios? ¿Somos controlados de cierta manera? ¿O tenemos reacciones químicas en nuestro cerebro que nos impulsan a actuar? En ese sentido, el historiador Yuval Noah Harari, que sigue mucho los últimos avances científicos, él habla de que hay que distinguir de que si tenemos libertad para actuar en el sentido de que yo, por ejemplo, esta mañana digo, pues me quiero ir a leer al parque o me quiero ir al centro a dar un paseo, a tomar un vino, o por otra parte simplemente me quiero quedar en casa viendo una película. Yo tengo la capacidad, siempre y cuando tenga las condiciones materiales, es decir, tenga la tele, tenga el dinero para irme a tomar algo, etcétera, para decidir. Ahí sí que tengo libertad para hacer lo que a mí me apetezca. Yo ahora tengo la libertad de estar haciendo este podcast, pero Yuval Noah Harari también dice, lo que no existe es la libertad para decidir lo que quieres decidir, para decidir tus pensamientos. Es decir, quizá mi idea de estar haciendo el podcast, haber ido esta mañana a dar un paseo, es porque hay reacciones químicas en mi cerebro que me han impulsado a eso y no lo han hecho así para realizar otras actividades que ahora mismo no las tengo ni en el cerebro. Y toda esa idea de la libertad para decidir tus propios pensamientos, para decidir lo que vas a hacer en tu futuro, están continuamente plasmadas en la trilogía de la Fundación, que es fenomenal y por eso también es muy importante este libro. De hecho, una de las últimas frases del último libro, sin que sea de spoiler, básicamente lo que viene a decir es algo así como en qué momento sabemos si somos marionetas de otro ente o de otra realidad. O cuándo sabemos si somos libres y no somos marionetas. Usan el término marionetas un par de veces en la frase. Y eso se debe también porque lo interesante del plan de Sheldon, que ha sido basado en conocimientos empíricos, en el uso de la ciencia, la psicohistoria como el concepto fundamental de la trilogía de la Fundación, lo que conlleva en un momento más adelante es que la figura de Sheldon se ha convertido en una especie como de Dios. Se ha convertido en una imagen a la que se le muestra pleitesía constante. Es decir, hay gente que sin haber entendido el concepto de la psicohistoria, sabiendo que existe el plan de Sheldon, simplemente tienen la fe propia de que este plan funcionará en algún momento. Y por tanto, es muy interesante esta idea de que lo que empieza con una ciencia, como ciencia acaba como una religión. Aunque, como dijo Karl Popper, toda la ciencia conlleva fe, porque para crear algo nuevo has de tener la fe de que eso funcionará en algún momento. Entonces, el concepto de ciencia, religión, fe está muy arraigado en la historia y eso es muy importante. Y hay un momento interesante en la saga, y aquí termino el vídeo, en el que hay un conflicto muy grande, en el que una parte tiene la moral muy elevada porque piensa que el plan de Sheldon les va a servir para ganar, mientras que el resto está desmoralizada porque sabe o cree saber que el plan de Sheldon les ha condenado. Y todo eso, la saga sigue a raíz del plan de Sheldon y por tanto, aquí termino
el vídeo, pero os recomiendo fervientemente que leáis la trilogía porque es absolutamente fascinante. Cada uno de los libros es espectacular, además no son demasiado largos, creo que tienen 250 páginas cada uno y valen mucho la pena. Comencé a ver la serie de La Fundación que salió en 2021, precisamente el año pasado. He visto 3 episodios y no me está gustando nada, pero creo que es porque le tengo tantísimo aprecio a la saga que es completamente diferente. Y en ese sentido, creo que mi visión no es demasiado objetiva respecto a la serie. Quizá es buena idea verla porque es una aproximación diferente a la historia, pero realmente los libros creo que son posiblemente los mejores libros de ciencia ficción que he leído nunca, junto con el de Dick, el de Sueñan los androides con ovejas eléctricas, en las que se basó Blade Runner, pero esta trilogía, que además ganó el premio como la mejor saga de ciencia ficción de la historia, es muy importante y para analizar cómo un escritor tan brillante como Asimov dio vida a unos personajes que se van desarrollando en la historia y que el concepto de la psicohistoria y la galaxia y demás es absolutamente espectacular. Así que muchas gracias por haber escuchado este vídeo. Me ha quedado un poco más largo que el resto, pero quería analizar sin hacer spoilers la saga de la Fundación y su filosofía. Muchas gracias por escuchar y que paséis un buen día.